Buenas de nuevo, que se ha cortado. Bueno, se ha cortado por el fin del programa. Vale, me quedé diciendo que los estadounidenses se llaman americanos, pero se llaman americanos, y por retomar ese viejo hilo, porque es United States of America. Entonces ellos, para hacer el gentilicio, siempre cogen el último. Entonces, Americans de América, S. Y bueno, y a partir de ahí, o por ahí van los tiros, se quedan ya con americanos. Cosa que sucede en otros Estados Unidos, por ejemplo, no me acuerdo cómo era, Unión de Estados, no sé qué, de México, que eran como mexicanos. Pero como ellos no tenían un nombre propio, se quedaron como americanos y a partir de ahí, pues vilipendiaron a todos aquellos que pudieran tener ese sentimiento americano. Y es una cuestión, aunque semántica, un poco hijaputesca, porque también podrían haberse llamado, yo entiendo que Estados Unidos no, pero podrían haber cogido cualquier otro eh, gentilicio. O sea, y esa es un poco la razón. Bueno, se supone que son muchos estados, ¿no? Pues, y se supone Sí, que son un país, así que, pues, Estados Unidos. O sea, ya, no pero sé. podrían haberse llamado. De hecho, bueno, es curioso que Estados Unidos tuvo varias tentativas y en una de ellas casi se acaba llamando Fridonia, la tierra de la libertad. No, 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 esto va totalmente en Ridonio, por serio. favor, me recuerda a Futurama. Sí, o a las pelis de los hermanos Max, que en Sopa Por de favor, Gansos, Ridonio. Groucho es presidente de Fridonia. Sí. Espera, en Futurama hay un... A ver, en Futurama hay un capítulo en el que están en un país que no sé si... Ah, vale, no es Fridonia, es Robonia. Casi, casi. Robonia. Pero Pero es lo que Vale. te digo, o sea, estuvieron a punto de llamarse Fridonia y otros muchos nombres, pero al final se quedaron con Estados Unidos y está... ¿Qué quieres que te diga? No sé, yo prefiero Estados Unidos antes que Fridonia. No, pero joder, hubiesen tenido más chicha. Pero también es verdad que, claro, la mayoría de estadounidenses desconocen la mayoría de su propia cultura, incluso de su propia cultura entendiendo los últimos 200 años. Para, para resumir un poco, Pero Estados eso también Unidos... pasa en España. Sí, pero en España por lo menos, como la escuela pública está unificada, todos más o menos sabemos lo mismo, que es lo importante. Ujú. Pues yo, a mí me... Bueno, termina y luego digo yo. Pues eso, que por ejemplo en Estados Unidos se saltan hechos históricos como que, por ejemplo, de no haber sido por España, la guerra de la independencia la hubiese ganado seguramente Inglaterra. El apoyo de España fue brutal y nos lo pagaron robándonos todas las colonias. Yo qué sé, desconocen más de la mitad de los actos históricos que sucedieron antes de estos 2 siglos de historia que ellos conocen como los actuales Estados Unidos. O incluso solo tienes que ver cómo, por ejemplo, en la mayoría de colonias españolas, que no digo que los españoles actuasen bien, pero es que la época que era, esa es la que era y punto. O sea, muchas veces no había otra opción. Joder, pero llegar a una tierra y masacrar a todo el mundo solo porque quieres decir que esa tierra es tuya, pues tampoco me parece la mejor opción. Opciones hay, diálogo Sí, pero por siempre ha lo menos, existido. pero por lo menos los españoles, y hay increíbles Biblias hechas solo con dibujos en las bibliotecas de Latinoamérica, de que como no sabían leer, buscaban de alguna manera humanizarles, aunque fuese Oye, eso está llevando muy la bien. palabra de Dios o este tipo de cosas. Pero eso solo lo hicieron los españoles. También es verdad que en América la mayoría de colonos que llegaban allí tenían una vida, vamos a decir, bastante chunga, ¿sabes? Y que luego, por ejemplo, también dicen, joder, es que si algunos se hubiesen quedado con Estados Unidos, ahora tendrían mejores salarios. Pero sí que es que, salvo el último siglo, en realidad en las colonias españolas los salarios eran más altos que en Estados Unidos. Y todo eso no lo estudian porque a ellos les conviene que piensen Obviamente. lo de Dios quiere que seamos la primera potencia mundial, porque si no, ¿sabes? ¿De qué les sirve todo eso?
Es un patriotismo vacío para esconder que no tienen producto nacional, no tienen cultura y todo lo que tienen pues está robado de las distintas guerras. En el Golfo anda que no han hecho ahí Uf. guerras chungas. Vamos a ver, hay una cosa, a ver, por decir algo así, eh, todos los países tienen un pasado oscuro. No se libra nadie aquí. O sea, nadie. Sí, Todos. pero España, su pasado oscuro, Uh, joder, España, puede que los ingleses inventaran la vacuna, pero los españoles inventamos la vacunación. Los españoles, todos los recursos que hemos tenido han sido pensando en el bienestar de la gente. O sea, cuando se habló de, por sí. ejemplo, la Mm. vacunación, España fue el primer país en poner vacunación masiva. Todas sus colonias iban médicos a vacunar. Eso Inglaterra nunca se lo Pero hubiese cómo es, planteado. vale, van médicos a vacunar, pero ¿cómo tratan a esa gente luego? A ver, pero es Como que colonos. si lo comparamos, en realidad los españoles éramos las hermanitas de Y la una, caridad de bueno, su época. bueno, no sé yo qué decirte. A A ver, ver, los españoles colonizaron gran parte de América del Sur, ¿no? y parte de Estados Unidos también. Parte de Estados Unidos también, sí. Vale. Eh, llegaron allí y dijeron, esto es mío. ¡Hala! He descubierto el nuevo mundo, esto es nuestro, esto, venga, esto tal. ¡Hala! Se acabó. Pero Pues tienes que tampoco entender, funciona a ver, así. pero tienes que entender que a ver, Pero cuando pasa eso, ese momento histórico es muy concreto. Piensa que España no solo estaba en una reconquista. Cuando se descubre América, España está en una reconquista, de territorio musulmán. sí, Y la ya, Iglesia tiene fuertes inversiones metidas en España. La Iglesia sabe que todo lo que, por así decirlo, ¿no? Pertenezca a España va a pertenecer a la Iglesia. Por eso, en todas las misiones que se mandaba, siempre iba un cura para colonizar sí, culturalmente esas tierras. es O sea, verdad, sí. España, dentro del marco histórico en el que nos estamos moviendo, no digo que no hubiesen hijos de puta, porque hijos de puta los ha habido siempre y da Toda igual la la vida. era a la que Sí, vayan. en todas partes. Yo solo digo que, por ejemplo, los españoles permitían convivir con ellos a la gente autóctona. Los ingleses no. Los españoles llevaron la vacunación. Los ingleses no. Ya, bueno, eso sí. Por eso te digo, que no actuaron de la Sí, mejor manera, evidentemente, y dentro de 100 años, si estudiamos lo que se está haciendo ahora, pensaremos que es una barbarie. Y dentro de pues 1000, ni sí. te cuento lo que se pensarán del siglo Ya. XXI. Pero dentro de todo lo que podía haber pasado, no fueron tan mala gente. No sé. Hombre, fueron Incluso, mala gente. Hombre, sí, fueron mala gente. Si lo comparamos con otros países, pues no tanto, pero siguen siendo mala. Yo lo siento quiero decir. porque, pero sigue Es que habiendo es. A ver, eh, es que, joder, no podemos mirarlo desde el prisma del presente bajo que ningún uno haya hecho aspecto. una cosa mala, no quita para que la otra cosa que es menos mala siga siendo mala. O Ya, pero sea, es es que así. mira, por ejemplo, recientemente me A leí un ver. libro, Altar, de Catherine Lacey, que tengo que decir que a partir de la página 90 podría haberse ahorrado el resto del libro. Pero bueno, en Joder, fin, ¿qué entra en ánimos un, para leerlo? no, entra en un bucle repetitivo, muy cansado ya. Ya lo leía por llegar al final, ¿sabes? Realmente no tenía ningún tipo de aliciente a partir de la página 90, incluso un poquito antes, pero bueno. Y todo lo que me estás diciendo tú ahora, la novela de Altar, parodia eso mismo que estás diciendo en el presente, en el año 2021, que es cuando fue la novela galardonada. Es una crítica social a su tiempo y todo lo que estás diciendo es lo que está haciendo actualmente Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, en Altar se parodia que hay un niño
recogido, no sé si de Afganistán o de qué país, que ha bombardeado a Estados Unidos y y le Joder, quieren hacer creer en Dios, le quieren hacer creer en Jesús. Y el Qué niño tiene fuerte. una frase lapidaria que me encanta, que dice, el niño está hablando con Altar, ¿vale? Altar es el nombre del protagonista. Y le dice el niño a Altar, es que mataron a toda mi familia en nombre de Jesús y ahora quieren que yo crea en Jesús cuando yo soy de una religión islámica que no había hecho nada, era de una familia de granjeros, tienes razón ahí. Wow, ¿sabes? me apunto el Es, título. es una... es Yo lo que te digo, también, o tiene sea, buena pinta. y luego un conservacionismo tremendo que sigue estando presente en la cultura estadounidense. Al final, es lo que te digo, España puede que haya tenido sus errores. Yo no te voy a decir ni que sí ni que no, pero que dado el contexto histórico, ni tan mal. De hecho, posiblemente fuéramos de las personas más humanitarias que hayan existido como imperio. Pero es que España a día de ¿Qué hoy, frase se ha quedado redonda? Así, esa frase así redonda de estas que dices sí, sí, así, todo me ha potente. quedado, por eso te digo, pero España a día de hoy es 100.000 veces más humanitaria que otros países. Y mira que España ahora mismo no está en su época más bollante, Uh, pero joder, en España hay un no sé qué que en la mayoría de épocas ha habido un interés de, de ser buena gente. Y es que no es que sea solo historia o literatura, porque podríamos estar hablando de Fuenteovejuna, de Lope de Vega, o podríamos estar hablando, que para su época era bastante anarquista, Fuenteovejuna. O sea, no existía el anarquismo como tal, pero quiero decirte, bueno, bastante... la frase de Movimiento. todos hemos oído alguna vez de Fuenteovejuna, todos a una. Es, exacto. Por eso te digo, joder, España para todos esos momentos, joder, tiene verdadera profundidad. Y creo que esto solo lo consigue España gracias a su cultura, gracias a esa fuente de cultura que, que se ha ido transmitiendo de alguna manera, ¿sabes? Mejor, peor, porque en el siglo XIX mira que había ya mucho paleto suelto y poco que rascar de aquí. Y incluso en el siglo XIX sigue habiendo una fuerte impresión cultural en la sociedad. Yo creo que esa cultura, esa base cultural es la que nos ha hecho siempre querer ser mejores personas. En cambio, Estados Unidos lo único que tiene es ambición, no tiene humanización. Y la ambición sin humanización se convierte en tiranía. Ujú, buen punto. Y vaya discurso te has marcado, ¿eh? Sí, no, no, esto me ha salido Desde luego, No, totalmente, pero eh, sí. totalmente esporádico. no, y la verdad es que estoy de acuerdo porque aparte de, ya que he recomendado Altar, yo voy a recomendar un libro que me encantó, es de los mejores que he leído nunca, es de no ficción, que se llama Eso no estaba en mi libro de Historia de España. Y te habla de la gran vacunación Ah, que has me suena, comentado, sí. te habla de la paz de las tres vacas, por ejemplo, una paz que se Mm, llevó entre Francia y creo que un reino de Francia y si mal no recuerdo el reino de Navarra, y tienen un tratado de compartir una isla y unas vacas que se hace una vez al año y persiste hasta el día de hoy, una cosa rarísima, de cómo Una colonizaban isla que pasa cada 6 meses de España a Francia. sí, y, Ya sé cuál es. intercambian Está cerca de vacas. Donosti, ya sé cuál es. Bueno, bueno, pues, y más cosas. La primera divisa que convirtieron varios países, que además era un papel moneda que era muy difícil de romper y lo empezaron a llamar el duro. Por eso en España, en pesetas, incluso hoy en día, a veces a las monedas se les llama duros, viene de ahí. hostia, No, Y, mira. y te habla Joder. de las colonias que tuvo en Asia, las Filipinas, por ejemplo, mm, y otras tantas cosas, y esto lo comentan. mm, Y en cambio, pero estas partes de la historia y este libro en ningún momento te dice que España fuera un país de angelitos, ni que las personas que fueron mm. más allá del territorio nacional, o sea, más allá de la península y Canarias, fueran allí a arreglar el mundo, ni a
ah, solamente con buenas intenciones, para nada. El libro que cada 2 o 3 párrafos te dice, y aparte de esto se cometieron tropelías, y aparte de esto Pizarro hizo tal, tal y tal. Pero cuenta los hechos desviándolos de cualquier moralización moderna que se pueda hacer de la historia, porque intenta que la historia se entienda en su contexto. Mm. Y es algo que hoy en día, por desgracia, tenemos en todas partes. Se juzga el pasado con los ojos actuales. En el futuro, a nosotros, por más Mm. que no nos creamos buenas personas, nos juzgarán como monstruos que han destrozado el medio ambiente y se están peleando por tonterías en vez de preocuparse por Mm. cuestiones troncales, como lo que es no pasar hambre, llegar a fin de mes o que todo el mundo tenga un techo. En cambio, nos peleamos por tonterías como porque fulanito ha dicho tal y menganito ha dicho tal Mm. y mientras estamos distraídos con esto, no, nos ponen las leyes cada vez más agresivas. Vete a saber lo que dirán de nosotros. Yo la verdad, cuando veo la historia, a mí es que desde siempre me ha gustado llevar la contraria y ahora lo sigo haciendo, pero intento hacerlo de una forma constructiva. Me Mm. explico. Si yo veo que en general se tiene una postura sobre un tema, yo busco a alguien que tenga una opinión contraria y escucho sus argumentos y por Mm. lo general no estoy de acuerdo, pero a veces sí. Y en el caso de Estados Unidos, lo que le veo es que es una cultura que se mira mucho al ombligo y no quiere mirar más allá de sus fronteras, y Mm. todo lo que venga de Claro. fuera le resulta como muy, muy extraño. Por fortuna, en España y casi toda Europa, siempre ha habido muchísima curiosidad por Mm. saber qué hay más allá, aunque sea solo por ver qué comen y a ver si lo puedo probar. Mm. Y cuanto más parece que en un país es cerrado, Rusia, por ejemplo, es un país Mm. muy, muy cerrado y son muy suyos, tienen una cultura muy, muy particular, son muy curiosos con lo que hay más allá Mm. y tienen mucha facilidad para aprender idiomas y te saben datos de una cosa y de otra, y hablas con un ruso promedio de cultura general y es una maravilla, esa gente sabe mucho. Mm. Pues es de este tipo de gente de la que yo creo que más nos podemos culturizar, y no ya no digo americanos, sino Mm. de donde sea, que no sale de su zona de confort, no sale de su barrio, no sabe qué hay más allá. Mm. Lo mismo no sabe ni cómo se llama el alcalde de su ciudad, o cómo se llama la plaza más importante, Mm. o el nombre de algún edificio histórico, como para fiarte de algo que te diga esa persona. Mm. Y si a mí me dicen cada 2 por 3 que España se hizo rica gracias a las colonias, luego yo escucho a otro argumento que dice que justo cuando empieza el siglo XX, que es cuando España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas, empieza la gran industrialización en toda la península. Empieza a haber, curiosamente, mucha más riqueza porque las colonias cuestan mucho dinero y ahora no tenemos muchos territorios que Mm. mantener, y se puede invertir más en el país. Y, y cuando la gente tiene un buen trabajo, tiene tiempo libre. Y cuando tiene tiempo libre, puede pensar y tiene tiempo para leer y Mm. para investigar. Y es entonces cuando, curiosamente, a la vez que el país evoluciona, el país se revuelve. Es decir, empiezan a aparecer los movimiento anarquista, Mm. empieza a haber movimientos nacionalistas en Cataluña, País Vasco y algunas zonas más. Andalucía también lo tuvo. Empieza a haber movimiento. Y es que hay quien, ahora me callo ya que me estoy estirando mucho y me van a quitar el título de silencioso. Eh, Parece que los países no es que evolucionen cuando son muy pobres, sino cuando empiezan a tener un poco de riqueza, porque es cuando la gente ya se puede informar, se puede organizar y puede ir cambiando las cosas, y puede organizarse para, Mm. por ejemplo, en Francia cortar la cabeza al rey. Si la ilustración, eso habría sido imposible. Y a España, por desgracia, la ilustración llegó tarde y mal, y en muy poco tiempo, porque luego enseguida Mm. empezaron las vanguardias. Mm. Y Estados Unidos necesita no voy a decir, no, una culturización
primero de conocerse a sí mismos, de conocer de dónde vienen y por qué están ahí para cambiar muchas cosas que van mucho más allá de elegir un republicano, un demócrata o un tío del Tea Party que es como, adelante, tire su voto a la basura. Sí, sí, no podría estar más de acuerdo en ese aspecto. Mm, Yo, a ver, hay una cosa que, a ver, hablando sobre la educación en Estados Unidos y demás, que es lo que iba a decir antes, que, a ver, yo estoy en colegio público y en Estados Unidos no conocen, ¿no? Como ha dicho el señor Plátano, pues su historia más reciente, no, o sea, no conocen gran parte de su historia. Son muy ignorantes en ese sentido, ¿no? Conocen una parte, pero hasta un determinado momento y a partir de ahí ya no conocen y no conocen su propia cultura, ¿no? Quiero decir, su propio país como tendría que ser. Mm. Pero, por ejemplo, yo, eh, en mi caso, yo he ido a colegio público, yo no he estudiado en la Guerra Civil Española. Yo no la he estudiado. Quiero decir, esa es la historia reciente de España. Mm. Y creo que, por lo que se conozco de mis amigas o de mi familia, tal, ¿no? Mis primos y demás, pues que Mm. tenemos edades pues bastante cercanas y tal. Bueno, tampoco lo han estudiado y han ido a colegios públicos, a excepción de alguna amiga, han ido a colegios públicos el resto. Entonces, no, en Estados Unidos no conocen, pero aquí realmente conocemos lo que ha pasado en la guerra civil, más allá de lo que nos cuentan en la televisión, en series o lo que quieras ver. No, no la conocemos. Yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la historia, bueno, soy muy fan de la historia y yo sé cosas, pero porque yo posteriormente he leído sobre eso porque a mí me interesa. O sea, creo que, sin embargo, sí que he dado la Primera y la Segunda Guerra Mundial y demás, pero me parece que es importante dar las tres cosas. O sea, allí no conocen su historia, pero es que aquí tampoco. Es que aquí tú le preguntas a un adolescente que te cuente algo o a alguien que está en primer año de universidad, pues con 18 años o así, cuéntame algo de la guerra civil española. Y no te sabe decir más que, no te sabe decir nada. O igual te sabe decir cuatro cosas y ya. Sí, sí, supongo que has visto estas entrevistas. A mí me dan entre pena y aparte y en Mm. parte me río, pero me dan más que pena, que le preguntan es un dato, yo qué sé, ¿en qué año empezó y en qué año terminó? Y te dicen una fecha, un número al azar y no acierta ni de cerca. Un tío que A está ver, en la que yo podría que está en la entender que se universidad, tío. confundieran. Claro, yo podría entender que se confundieran entre el 36, el 39, el 40, que dicen no lo tienen muy claro, pero pueden intentar atinar por la década. Pero es que hay gente que no, ¿eh? Hay gente que ni No, siquiera. no, ni aun queriendo. Es la leche. Entonces, a ver, también es verdad que, claro, a estas personas que les preguntan, me viene a la mente ahora una frase que dijo Aristóteles, que es que el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Una persona sabia realmente, si algo no lo sabe, porque imagínate que alguien de nosotros no sabe de algún tema, prefiere estar callado y reflexionar e informarse. Sí. Pero sobre todo la ignorancia es muy atrevida, entonces son capaces de afirmar cosas sin tener ni idea. Pero que eso últimamente se está utilizando incluso en campañas de prensa ya para beneficio político o incluso económico, que la gente afirma datos sin siquiera información, ¿sabes? No sé, que de repente sueltan burradas por la tele y como no tienen el bagaje cultural suficiente como para, oye, esto es así, esto no es así, voy a informarme, como en estos últimos años, también es verdad que en España se ha maltratado bastante más
a la escuela pública que en otras épocas más recientes, nos enfrentamos a un problema muy serio. Nos enfrentamos a personas que se creen que saben o se creen inteligentes, incluso en un mundo en el que no tienen ni idea de lo que están hablando y son capaces de afirmar burradas como es que es el peor gobierno en los últimos 80 años de democracia y tú ya Uf, 80 años para atrás dices, espérate, es que 80 años no me salen las cuentas. exacto, no. Yo sé quién dijo esa frase. Efectivamente. Por eso, no sé. Pero sí que, y me gustaría rescatar una cosa que ha dicho Sati que me ha parecido muy interesante. La cultura conlleva a esa rebeldía de la clase media y a través de ella se consiguen derechos, ¿no? A fin de cuentas, no hemos llegado a nuestros actuales derechos laborales por ser obedientes y buenos. Y Mm, creo que eso es importante porque mucha gente se piensa, la frase esta que tanto daño ha hecho recientemente, como viva España, viva el orden y la ley, o viva el rey, viva el orden y la ley, o algo así, no me acuerdo cuál era la frase, porque precisamente todo lo que se ha pasado en España ha sido por la rebeldía. O sea, literalmente todos nuestros derechos son a causa de la rebeldía. Y eso, sobre todo, las personas que no conocen de historia lo ponen en duda cada vez más. Creo que eso también es muy A peligroso. ver, pero todo esto pasa porque eh, que es algo que a mí, como alguien que que he estudiado de letras eh, y que es escritora como, bueno, como vosotros, eh, me duele muchísimo. Y todo esto viene, la poca importancia que se le da a la historia, la poca importancia que se le da a los idiomas, la poca importancia que se le da en el país a todo lo que tenga que ver con esto, que es el hecho de que se considera que las carreras de letras no son importantes y que si estudias letras, uno, eres, no eres buen, no, buen estudiante eres porque las carreras de letras telita, pero Sí. telita, tienes, no eres, en el futuro no vas a conseguir trabajo nunca jamás de lo tuyo porque no hay, lo que vas a estudiar no tiene sentido, ¿para qué vas a estudiar eso? Y te consideran pues como una especie de, es que paria me suena un poco fuerte, pero algo así, ¿no? No te consideran importante, no consideran que tu carrera sea importante. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, en el País Vasco hay una escasez de gente que estudia carreras de letras que, por ejemplo, hay problemas para encontrar profesores en según qué centros, porque no hay. ¿Por qué? Porque a la gente se le ha inculcado que tiene que estudiar cosas que no sean de letras, sino irse por la rama de ciencias, de cualquier tipo de ciencia, pero no de letras. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo al final te lo meten en la cabeza cuando estás estudiando y al final acabas yéndote a ciencias porque te meten el miedo de, en fin, ¿no? De todo esto y no puede ser. Y eso, pues, Sí, es es horrible. como que buscan solamente el provecho económico y no Eso el, es. Exacto. y no el saber, no la cultura. La Eso cultura es. no se valora. Creo que Exacto. eso que acabas de decir, es justo con lo que habíamos empezado. Ese es el verdadero problema Mm, de Estados Unidos. mm. Hay Sí, genios que son capaces de lanzarte un cohete y desviar un meteorito, pero no son capaces de apreciar la cultura que les ha permitido llegar a tener esa carrera técnica. Creo ujú, que lo has Ya. descrito muy bien. A ver, es que es muy triste que realmente te animen a estudiar ciencias, pero no te animen a estudiar letras. Hace unos años, si no me equivoco, salió una noticia, 4 o 5 años, 5 años o así ahora, de que un Mm, chico que era el más inteligente de toda España, el que había sacado las mejores notas en toda la selectividad de toda España, el número uno de toda la selectividad de toda España, iba a estudiar
una carrera de letras, no sé si era teatro clásico o algo así, ¿no? Pues porque le gusta y ¿por qué no lo va a estudiar? Me parece una pasada y la verdad es que es una buena, a mí me encanta. Y la gente se lamentaba, incluso gente famosos se lamentaban y otros, y había algunas personas famosos, algunos, que saliendo a sacar la cara a este pobre chico porque, oye, que esto que estás diciendo no es cierto, que las carreras de letras no son un callejón sin salida, no son un desastre, no eres una peor estudiante o no vas a tener un futuro peor porque vayas a estudiar teatro clásico, literatura clásica o lo que te dé la gana de letras. Y tuvieron que salir a sacar la cara porque como era el mejor, tenía que irse a estudiar ciencias. Pues eso no es así, o sea, ¿por qué? A ver, no. Ya, ya. Y sí, es que lo triste de esto es, evidentemente, ¿no? Que se piense así. Porque, Pues sí. porque es que estamos alimentando una sociedad de genios ignorantes, curiosamente. Es una. Sí. No, Esto es no, muy, es como esa Didi, frase de ingenio ignorante me parece como muy, no me sale la palabra, a ver, como que paradójica. chocan una palabra con la otra. Sí, paradójica. Sí, totalmente chocan. Genio ignorante, es que eso es, uf, Pero, pero es que esto, y esto ya, o sea, yo he conocido a personas brillantes que te digo que son brillantes en lo suyo, ¿sabes? O sea, cuando te digo brillantes, puede que sean brillantes en interpretar un instrumento o brillantes en la realización del sonido o brillantes en cuanto a cálculos matemáticos, me da igual. sí. Y que luego llegan a afirmar cosas como, yo qué sé, que, que Cervantes luchó contra los piratas y es como, ¿de dónde te has sacado tú eso? O sea, por favor, ¿de dónde te Estás has sacado tú confundiendo eso? ficción con realidad. Pues, ¿sabes? No sé, por eso te digo, Mm, o que personas que de verdad que son ilustres en sus campos. Tú les hablas de las sin sombrero y se te quedan mirando como que qué. ¿Y esto qué ya. significa? Y es como, no, tío, o sea, y no te digo que tengas que saber de todo, porque la profesión de hombre del Renacimiento todavía no se ha inventado, pero, joder, ¿sabes? Un poquito de equilibrio sí vendría bien. Sí. Sí, A desde ver, luego. cuéntanos. Silencioso, cuéntanos. La verdad es que me ha gustado mucho lo de genio ignorante y esto lo explicaba hay un periodista que estudió bastante el tema del conflicto vasco, John Sistiaga, Sí, y sí. que, bueno, recuerdo que una entrevista que di de él cuando hablando de un libro que sacó hace no mucho y de varios viajes que ha hecho por dictaduras, entre ellas Corea del Norte, él lo explicaba. Tú allí quieres un libro y vas a la biblioteca y te lo dan. Libro de cualquier cosa de técnica, sobre todo de fabricar cohetes y esas cosas te lo dan. Pero tú pides libros de filosofía y no hay. O pides libros de alguna cosa de cultura general o de rebeliones como el proceso de Kafka o cualquier distopía y no hay, porque solo hay lo que el régimen quiere. Y claro, una sociedad que puede ser lo que dices, ilustre en su campo, el que sea, pero luego no sabe pensar por sí misma, es una sociedad que no es crítica, que no se cuestiona, no se cuestiona cosas, que no va a ir en contra del poder, que va a ser como ovejitas, cracks haciendo cálculos matemáticos y haciendo lo que quieras, pero no van a cuestionarse el poder establecido ni el statu quo. Y eso es triste que en un país que aboga por la libertad como Estados Unidos
y otros. Esto en Japón también pasa bastante. Mm, La gente se tenga ese desinterés por saber cosas del mundo, que te digo yo, cosas de cultura general. mm, Y Es importante. es una verdadera lástima. mm, Pues sí, Mm, sí, es que vivimos en un, es que es tristísimo que vivamos en un mundo en el que se considere que la cultura general no pueda incluir historia, no puede incluir datos de tu Ya no es que país, no pueda incluirla, es que no la quieren incluir. se valoran más otros aspectos. Sí, esto incluso podría recordar a Fahrenheit 451, ¿no? Sí. Una Mm. sociedad técnicamente muy avanzada, pero completamente desmemorizada. De hecho, literalmente es una crítica a Estados Unidos. ujú. Sí, 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 está claro. sí, que además ellos hacían quemas de libros, mucho criticar y con toda razón las quemas de libros de regímenes dictatoriales como el nazi, pero ellos también hacían sus quemas de libros en los 50 A mí quemar y las libros sigue me haciendo hoy en parece día. un horror. Aunque no te guste el libro, aunque estés realmente en contra y te... No lo quemes. O sea, aunque te hable de, yo qué sé, de una época de la historia que quieres olvidar, no lo quemes, porque eso es importante que esté ahí, que la historia no se olvide. Una cosa es que te haya pasado algo personalmente y no quieras recordarlo, eso es diferente, pero yo hablo de la historia de un país, de la historia de una comunidad, de la historia, ¿no? Lo que es historia general, podríamos decir, Mm, por favor, no lo quemes, porque aunque no te guste ese tema, mm, aunque quieras olvidar esa época de la historia, porque te toca de cerca a tu familia, por favor, no lo hagas, porque eso es importante mm. recordarlo. O sea, es que es Bueno, tan triste. esto me recuerda a un aspecto que Sati supongo que ya sabrá por dónde voy, que A es el ver, tema de Lilith. Lilith literalmente es el mayor aspecto de censura del propio feminismo en la Biblia. O sea, literalmente eso que estás diciendo lleva pasando siglos, pero Andrea, nada está siglos. inventado. O sea, y es maravilloso, porque además, precisamente, Mm, bueno, ya la historia de Lilith no sé si meterla, porque está un poco, Miedo tendría, me das. no, tendría que volver a esto, pero es que es eso que estás diciendo de la censura lleva pasando siglos, o sea, Sí, sí, no. pero además con la época más oscura de la humanidad, provocada por la Iglesia, evidentemente, cuando la cultura estaba 100% perseguida, todo aquello que se escapase del pensamiento único Sí, a ver, era cuando, pecado. sí, a ver, cuando a Roma llegó el catolicismo, en que en Roma había esclavos y llegó el catolicismo, no les gustó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el catolicismo dice que todos somos iguales. ¿Qué pasa? Pues que tenían que abolir la esclavitud si se regían por eso. Ya, a ver, estamos hablando de la época que fue, o sea, hoy en día no, sino de la época, a ver, de la época en que el catolicismo llegó a Roma. O sea, te estoy hablando, estamos hablando o sea, de hace 400.000 siglos, por decirlo de alguna forma, un poco así que exagerado, pero que se note que hace mucho. Presiento que el siguiente programa va a estar calentito. Sí, sí, no, no, la lengua ¿Estáis se calienta preparados con para la el siguiente? sí, Qué con la pesado. iglesia se calienta